edificando la casa. Porque si no, lo primero que piensa la gente es en infidelidad. ¿Y con quién estará? Y mire las horas. Y preciso usted le va a llamar y no le contesta el celular. Y empieza el diablo a mandarle dardos y pensamientos. No contesta. Una nueva edificación, una nueva vida. Si tú te entregas a Cristo y comienzas a obedecerle, Dios va a hacer cosas grandes en ti. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Y los tenemos acá, gloria al Señor, y van a ser bautizados en el campamento en el nombre del Señor Jesús. Y eso es una victoria muy grande. Amén. Eso solo lo hace el poder de Dios. Esté de pie, por favor, abra su Biblia y lea conmigo el Salmo 127, versículo número 1. Amén. Salmo 127, versículo número 1. Y dice la Sagrada Escritura. Leamos todos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Solo alguien que necesite que Dios le hable, alce su mano y dígale: Señor Jesús, regálame la palabra que necesito. Habla a mi vida y a la necesidad de mi familia. Te lo pido con fe, porque creo que tú conoces toda nuestra vida. Y si hay alguien interesado en nuestro bienestar, eres tú, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntese brindando gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema construyendo mi familia. Por favor, repita conmigo: construyendo mi familia. Y como base, el Señor colocaba en mi corazón tomar el Salmo 127, verso 1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí la palabra de Dios nos revela que si no incluimos a Dios dentro de la construcción de nuestra familia, tarde o temprano esa edificación que tú y yo hagamos se va a derrumbar. Se va a venir abajo. Se va a caer la casa, la construcción que hagamos, sea matrimonio, que hayan hijos y demás. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, todo el trabajo de años, 30 años pagando una casa, años pagando escuela, universidad, años criando hijos, años esforzándonos para sacarlos adelante. Tarde o temprano todo se va a caer si el Señor no guarda la ciudad. En vano vela la guardia. ¿Alguien recibe la palabra de Dios en esta hora? Alabado sea el Señor. Los problemas familiares no son nada nuevo. Esto es de lo más antiguo que existe, queridos hermanos. Desde la primera familia comenzaron los problemas matrimoniales. Atención a lo que viene a continuación, niñas que están atrás y los que están adelante, mucha atención. A menudo terminamos peleando con quienes más amamos. ¿Alguien recibe la palabra de Dios? A menudo la mayoría de peleas se presentan con las personas que más deberíamos amar. La Biblia no encubre el pecado, sino que la registra para que quede el testimonio de la realidad de las familias sin Dios y algunas que tuvieron a Dios pero se olvidaron de Él. La Biblia no encubre que Adán y Eva tuvieron problemas matrimoniales graves y serios, y que cuando pecan Dios llama a cuentas al varón. Todos los varones que están aquí debemos tener esto presente. Dios a ti te va a llamar a pedir cuentas si fuiste cabeza del hogar o si no lo fuiste. Varones,
Ahí empezarán las respuestas y a veces las excusas. Pero Dios pedirá cuenta a todos los varones, comenzando por mí, si fuimos cabeza, líderes espirituales de la casa, proveedores financieros y protectores del hogar. Esas cuentas las vamos a tener que dar. Y cuando Dios llama a Adán a pedir cuentas, antes que a Eva, mire la respuesta de Adán. La mujer que me diste, yo pequé porque la mujer que me diste, ella me dio del fruto. Atención, pueblo de Dios. El ser humano desde Adán comenzó a buscar culpables de sus propios pecados y de sus propios errores. Y esa es una estrategia del enemigo para destruir las familias, para destruir los hogares, para destruir. El propósito del enemigo es destruir las familias. Así que luego Dios llama a Eva a pedirle cuentas y le dice, ¿por qué desobedeciste? Dice, no, que la serpiente. Y ella también buscó culpables. Y mientras los seres humanos sigamos buscando culpables y no aceptemos nuestros propios errores, no va Dios a construir nuestras familias. El enemigo estará ganando terreno para destruir. Hágame un favor, dígale al que está a su lado, no culpe a alguien más. Acepte sus propios errores. ¿Están conmigo el pueblo de Dios? Alguien que esté conectado, no culpe a alguien más. Acepte sus propios pecados. Alabado sea el Señor. Porque si seguimos culpando a otros, no vamos a edificar. Nos están destruyendo y no nos dimos cuenta a qué horas. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a esperar que los niños puedan salir para que solo los niños pequeños pueden seguir, por favor. Gracias. Así que a menudo se convierte, hermano, Dios nos invita hoy a dejarnos edificar por Él y no a dejar que el enemigo venga a destruir nuestra casa. Luego los hijos, mire, el que no aceptó la culpa, luego ellos tienen un par de hijos. Y el primer asesinato de la historia se realiza entre dos hermanos. ¿No le parece eso triste? No fue que uno vino a robar al otro y en defensa propia, no, entre dos hermanos. El primer homicidio de la historia. Qué triste. Y todo por el resultado, hermanos, del orgullo. Porque lo que había en el corazón de Caín era orgullo y ego. No aceptó que su hermano fuera felicitado por Dios y él no. Si Caín hubiera amado a su hermano, en vez de enojarse, hubiera aprendido y hubiera dicho, tengo que preguntarle a Abel, ¿cómo fue que organizó esa ofrenda que a Dios le agradó tanto? Para yo hacerla mejor la otra vez. Esa debió ser la actitud de él, pero tuvo una actitud fue de ego, de orgullo, de arrogancia, de envidia. Y lo llevó a hacerle daño a su propio hermano. Wow. Y así podemos seguir avanzando, querido pueblo de Dios. La rivalidad entre Jacob y Esaú. Dos hermanos. El uno engaña al otro, el otro se enoja y dice, por haberme engañado y por haberme hecho trampa, te voy a encontrar y la próxima vez que te vea, te mato. Hermanos en la carne, la misma sangre, la misma familia. Y el tramposo, el que hizo trampa, el que usurpó, el que robó, pues le tocó irse de la casa de su papá, dejar la herencia que le correspondía, le tocó dejarla porque su hermano prometió vengarse con muerte. Irse para otro país, salir huyendo como forastero.
buscando casa en renta en otro país, sin tener documentos de otro país, sin tener récord de crédito. Oiga, eso sí es triste y aburridor, hermano. ¿Cierto que sí? Sin tener ahorros. Córrale Jacob, y asustado. De pronto pasaba un caballo a la fuerza y usted no cree que él se imaginaba, llegó Esaú y me va a matar. Y se casa y tiene hijos y Dios tiene misericordia y lo ayuda, pero qué feo cómo el enemigo trabaja para destruir las familias. Y donde Jacob no sea humilde y no se le arrodilla a Dios y le pida misericordia, ahí hubiera habido otro muerto. Fue que Dios tuvo misericordia de él cuando Jacob se humilla y le cambia el pensamiento del hermano que se quería vengar, y ahora se encuentran y se abrazan y se ponen a llorar y se piden perdón. Pero ahí va a haber otro muerto. Hermano, pero mire cómo continúa. Estoy hablándole, mire de donde comencé, desde el principio. ¿Me permite seguir avanzando? Ahora ese Jacob se enamora, se casa y tiene ¿cuántos hijos? 12. Óigame, y sus hijos, así como él le hizo trampa a su hermano, ahora sus hijos se empiezan a hacer trampa entre ellos. A quienes más se debe amar, a veces es a quienes más se les hace daño. A veces las personas son muy amables con los de afuera. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, pastor. Sí, se sienta, pastor. ¿Algún cafecito, pastor? ¿Quiere tomar algo, pastor? Y qué bueno que seas así con el pastor. Pero anhelo que seas más amable con tu propia familia que con el pastor y que con la gente de afuera. Porque los que viven adentro son las personas que Dios te entregó para amar. ¿Se me fueron o todavía están aquí? Los que Dios te puso en tu casa es el primer ministerio que debes amar, cuidar, tratar bien. ¿Por qué no se te da a ti la idea de gritar al pastor, de ponerte bravo? No, porque es el pastor, qué vergüenza. Tampoco grites a los que están dentro de tu casa. También son creados por Dios. También Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario. También merecen un trato de respeto, de afecto, de cariño. También merecen nuestra atención. ¿Se me fue el pueblo de Dios o todavía está por aquí? Y ahora ese Jacob que engañó a su hermano, ahora tiene 12 hijos y sus 12 hijos empiezan a hacer trampa. Y entre los hermanos se levantan en celo contra uno. Y ahora llegan a la casa de ese Jacob diciendo: encontramos esta ropa de tu hijo, de los menores de tu hijo, de José, está llena de sangre. Creemos que un animal lo atrapó, le hizo daño y lo desapareció, se lo devoró y solo quedó aquí esta ropa teñida de sangre. Y dice la Biblia que Jacob lloró, pero no un ratito, ni unos días, ni unas semanas, ni unos meses. Lloró amargamente su hijo desaparecido, y no le pudo hacer la sepultura. Pero era un engaño de sus hermanos, porque por envidia, óigame, por envidia lo vendieron como un esclavo, se ganaron una plata y la repartieron entre ellos. Eso está escrito en la Biblia de las familias de algunos que creyeron en el Señor. Alabado sea Dios. Y podemos seguir avanzando. ¿Tienes problemas con tus hijos? Te presento a Elí. Ese sí que tenía problemas con sus hijos, aunque él fue muy responsable de esos problemas, porque no los disciplinaba. Diga conmigo, disciplinar. Dejaba que ellos hicieran lo que se les diera su voluntad. No los corregía, no los disciplinó a tiempo, no les puso educación, no los paró en seco.
Que es que a veces como tenemos hijos que son milagros, ay, el niño milagro, y como es el niño milagro no se le puede dar una nalgada. ¿Quién dijo esa mentira? Son mentiras del diablo. Los niños milagros necesitan disciplina. Y las niñas milagros necesitan disciplina. Y los que no fueron milagros también eso necesitan todavía, yo creo que mucho más. Pero todos necesitamos disciplina, porque el padre a quien su hijo ama lo disciplina, dice la palabra. Si no lo disciplina, entonces no lo amas. Ay, pero es que es un milagro, y qué tal que, ay, Dios no lo quiera, pero qué tal que, ay, venga mi amorcito, venga mi vida, mi rey. Tu hijo no es un rey, es tu hijo. No llames rey a tus hijos, porque les estás dando un cargo que no tienen. Mi cielo tampoco son cielo. Mi vida tampoco son tu vida. Ay, pastor, pero no se ponga tan teso hoy. No es teso, déjame enseñarte por favor lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces mimamos tanto y consentimos tanto que en vez de educar, mal educamos. Y como mal educamos, el hijo que no es corregido es vergüenza delante de sus padres, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, familia del Señor, vamos a dejar los atributos de Dios para Dios. Mi rey, ¿cuántos tienen como rey al Todopoderoso? A ver, alguien le puede decir a él: tú eres mi rey, tú eres mi amado, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y entonces, ¿cómo le digo a mi hijo? Bueno, dígale algo bonito, pero en lo que es él, el contexto de hijo. Campeón, claro. Proyéctalo, va a ser un campeón. Mi vencedor, amén. Mi hijo, amén. Mi amado, amén. Vale. Por ahí un padre le dijo: mi cachorro, bueno, como quieras. Pero él no lo decía en el mal contexto, sino en el buen contexto, que estaban jugando a que el papá era el león y el niño era el leoncito. Entonces, que mi cachorro, bueno, está bien. Pero lo que trato de decirles es que el consentir demasiado no bendice, destruye. Destruye. Y Elí consintió demasiado a sus hijos en la Biblia, al punto de que Elí venía a la iglesia y sus hijos venían a la iglesia. Pero cuando se acababa el servicio, los hijos de Elí, que estaban guapos, eran jóvenes y eran los hijos del predicador de la época, se buscaban a las muchachas más bonitas de la iglesia y se iban a dormir con ellas sin ser casados. Y allí vino destrucción. ¿Está conmigo el pueblo de Dios? También agarraban dineros que no les pertenecían a ellos y allí vino destrucción. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Qué pasó? Murieron y no hubo más historia de ellos. O sea, ellos no tuvieron hijos ni descendencia, sencillamente murieron. Oiga, qué triste un padre, atención papás y atención hijos, trabajar unos 30 años por los hijos, 35 años, 40 años, para que a la edad de los 25, 30, cuando ya son todos unos hombres, se murieron. Y todo lo que tú trabajaste, el trasnocho, la madrugada, la llevada a la escuela, la recogida a la escuela, los zapatos para que jugara fútbol, las medias, los uniformes, toda la inversión, el seguro, todo se murió. ¿Y por qué murió tan joven? Por cumplimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que es mal hijo se va a morir joven. Ay, ay, ay. Si alguien tiene sus ojos puestos en el celular, por favor, escuche esta palabra para que no se la pierda. El que es mal hijo se va a morir joven. ¿Qué es ser mal hijo? No honrar a padre y a madre. Va a morir joven. Y esto incluye a los que tienen 50, que todavía están jóvenes. ¿No te sientes tú joven a los 50? Claro, pastor, me siento de 20, dijo un cincuentón. Gloria a Dios. Sé buen hijo. Sé buen hijo. ¿Lo estás? Sé buen hijo para que entonces nos alcancen las promesas del Señor. Alabado sea Dios. Elí no tomó disciplina sobre sus hijos y murieron jóvenes
y no tuvieron descendencia, y Elí murió también y Dios lo reprendió por no haber obedecido al Señor. Hermano, estoy hablando de casos de la vida de la Biblia, casos reales. Amén. El rey David, ¿alguien ha escuchado acerca de ese hombre? Uno de sus hijos se levantó contra él en guerra para darle golpe de estado y estaba buscando a su papá para asesinarlo. Eso pasa en las familias. Alguien recibe la voz de Dios en este día. Se pone muy bueno a partir de este momento la palabra de Dios. Una familia puede ser construida o puede ser destruida. ¿Cuál es su deseo en el propósito de Dios? Destruir es mucho más fácil que construir, ¿sí o no? Claro, porque destruir es ese proceso de demoler, ese proceso de derribar, de eliminar. Destruir es fácil. Y aquí en los Estados Unidos es mucho más fácil que en los países hispanos. Destruir aquí es súper fácil. Una vez te den el permiso de hacerlo, es facilísimo, porque las paredes son falsas, son de Sheetrock, son de drywall. Con un mal geniado, con un puño que le dé, la rompe. Si tiene energía, ¿no? Porque la rompe, sí, son paredes falsas. Destruir es fácil, y si agarra un martillo o un mazo, va a acabar. Un solo hombre puede tumbar una casa en un corto tiempo. Sí, porque es fácil. Destruir es fácil, pero vaya, constrúyala. Wow. Alabado sea el Señor. Partir un espejo cuando estés enojado es fácil. Se enojó y ¡pum! Tiró el espejo y ¡pum! Lo quebró. Vaya, cómprelo a ver si es tan fácil. No es tan fácil. Tiene que ir al carro, de ahí ir al lugar donde los venden, tiene que ir a buscarlo, tiene que subirlo al carro, tiene que pagarlo, y ahí le va a doler por mal geniado. Tiene que hacer la fila, tiene que hacer el proceso, tiene que regresar. Destruir es tan fácil, pero construir es difícil. El diablo quiere la destrucción de nuestras familias. Si alguien está de acuerdo, diga amén. Porque quien construyó el proyecto de la familia desde el principio fue Dios. El diablo quiere destruir, pero el Señor quiere edificar en nosotros. La palabra de Dios nos profetizó esto, por favor, Miqueas capítulo 7, versículos 5 al 6. Esto fue una profecía que se dio desde el Antiguo Testamento. Padres y madres, jóvenes, lea conmigo la palabra del Señor. Mire, esto se profetizó antes de Cristo. Se dijo: no creáis en amigo. Ayúdenme a leer los que reciben la palabra. 1, 2, 3. Fuerte. No creáis en amigo. ¿Cuántos creen en sus amigos? Oiga la palabra de Dios. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su. Hermano, esto se profetizó y quedó escrito. Es una cruel realidad, pero es verdad. Es verdad. Si Dios no ocupa el primer lugar en una familia, esto es lo que va a acontecer en una familia tarde o temprano. ¿Cuántas personas usted no conoce que los hermanos no se hablan? Que el hijo no le habla al papá, que la hija no le habla a la mamá, que no le habla a la abuela. ¿Cuántos que de pronto están aquí en esta tarde no se hablan con alguien? ¿Cuántos odian? Y eso estaba profetizado en la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer hoy es aceptar nuestros errores y nuestras fallas, y reconocer que si Dios no edifica nuestra familia, tarde o temprano, por más buen trabajador que usted sea, por más estudiante que sea, por más diplomas universitarios que hayas obtenido, por más ahorros económicos que hayan en la cuenta, tarde o temprano la familia caerá
Pero ¿cuántos deseamos que las familias no caigan, sino que puedan ser edificadas con la ayuda? Por favor, diga conmigo, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con el respaldo de Dios. Amén. Esto es una realidad que puede ser transformada, porque cuando llega Jesucristo a la vida de uno y hay un matrimonio en Cristo, ya uno no se cuida de la que duerme a su lado, ya la que duerme al lado de uno lo cuida a uno, y uno la cuida a ella, y duerme uno abrazaditos, en cucharita. Delicioso, hermano, rico. Claro, porque ahora es el Señor el dueño de ese hogar. Timbró el teléfono a las 11 de la noche, un mensaje. ¡Ah! ¿Quién le estará escribiendo a mi mujer? Qué desgraciado será. Y se transforma el que no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, alguien timbró, puede ser la mamá, un familiar, algo pasó, no se sabe. Ahorita más tarde me cuenta y se vive tranquilo. Oiga, si viera lo rico que es vivir tranquilo en el matrimonio. Se vive confiado, se vive seguro. Amén. Alabado sea el Señor. Mi amor, voy a irme a tomar un café con unas hermanas de la iglesia que me invitaron. Ok, ¿a qué hora regresas? No sé, yo creo que tardecito, porque es que queremos ir a... Ok, ve tranquila, aquí te espero. Aquí te espero. Y me dieron ganas de acostarme temprano porque Dios en su gracia lo permitió. Pues me acuesto tranquilo porque sé mi esposa en quién ha creído y a quién ama y a quién le sirve. Alabado sea el Señor. Pero así se puede vivir solamente si el Señor está edificando la casa. Porque si no, lo primero que piensa la gente es en infidelidad. ¿Y con quién estará? Y mire las horas. Y preciso usted le va a llamar y no le contesta el celular. Y empieza el diablo a mandarle dardos y pensamientos. No contesta el celular. ¿Con qué desgraciado andará? ¿Qué estará haciendo? Y timbró ya 15 veces y no contesta el celular. Y resulta de que ella se le quedó el celular en el carro. Como buena mujer, se les olvida el celular y se les queda por ahí horas y no se preocupan de eso. Y el varón sufra y piense en lo peor y qué pasaría. Pero necesitamos que Dios edifique nuestra casa para estar seguros y confiados, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tu trabajo y el mío será en vano. Sí existen matrimonios felices. Necesito decirlo porque estoy dándole honor al creador del matrimonio. Sí existen matrimonios felices cuando los dos le dan al Todopoderoso el primer lugar de sus vidas y se esfuerzan por amar el uno al otro y hacer feliz el uno al otro. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Sí es posible. El domingo pasado varias personas después del servicio, mientras me despedía, se me acercaron y me dijeron: gracias por la palabra, pastor, yo ando tibio. Varios. ¿Cómo Dios habla? Amén. ¿Cómo Dios habla? Y cuando me dijeron algunos: gracias, pastor, yo ando tibio y necesitaba esta palabra, le ajusté la mano y le dije: ¿y hasta cuándo se piensa quedar así? Porque muy bueno que lo reconozca, pero ¿cuándo va a cambiar? Hay gente que sabe que si viene Cristo hoy, no se van. Y apenas dicen: ¿y qué hacen? Nada. Mañana tampoco oran, ni leen la Biblia, ni buscan de Dios. Redes sociales, 2, 3, 4, 5 horas y dele, y escrolee, y suba el dedo. De nada te sirve saber que estás mal si no tomas acción. Hoy Dios nos llama a tomar acción
Si queremos que nuestras casas, familias, hogares puedan ser edificadas, debemos tomar acción. Vamos a buscar a Dios con todas las fuerzas de nuestra alma, ahora que hay tiempo, pueblo de Dios. ¿Alguien puede brindar gloria a Dios? ¿Alguien puede brindar gloria a Dios? Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, Jesús declaró algo que también se debe predicar. Porque aquí hay personas que por entregarle la vida al Señor perdieron sus esposos. ¿Se fueron los hermanos o todavía reciben la palabra? Aquí hay personas que por entregarle la vida al Señor perdieron sus hogares. Y otros perdieron la relación con sus hijos. Ya estaba profetizado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Mateo 10:34, lea conmigo por favor. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y cuando habla de espada, habla de esta, de la palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Van a haber hijos que van a estar en contra de su padre. Oiga, hijo, póngase en contra de su papá. Si su papá no lo quiere dejar buscar a Dios, póngase en contra. Así sí. Solo ahí. No, pero es que, papá, ¿cómo que no puedo ir a la iglesia si yo necesito a Dios? Otra vez orando, ya deje esa oradera, deje esa cosa, madure, disfrute la vida. Vea, mi amor, usted tan linda, tan jovencita, tan bella, y vistiéndose como una viejita, como una abuelita. Póngase linda, muestre que lo que no se muestra no se vende. Párese firme, mujer, joven, párese firme, varón. Usted no está en venta y yo no estoy en venta. Usted y yo ya fuimos comprados por alguien que fue a la cruz del Calvario y nos compró con su propia vida, nos compró a precio de sangre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por Él fuimos comprados y no estamos en venta. Somos propiedad de Dios. Uno que no se avergüence, que le dé gloria con su boca, con sus labios, con su vida, con su corazón. Nunca irrespete a su papá y a su mamá, nunca se les ponga en contra a menos que te impidan buscar a Dios. No irrespete a los demás a menos que se le metan con su Dios. No los irrespete, pero párese firme, porque va a haber disensión. Y sigue diciendo la palabra de Dios: a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Estas palabras revelan que seguir a Cristo puede generar conflictos, incluso en los lazos más cercanos. Alabado sea el Señor. Y hay un comportamiento que necesito que usted lo aprenda, querido pueblo de Dios. Amén. Porque se profetizó en la Biblia y hay el cumplimiento. Hay un término que está de moda que se llama el narcisismo. Por favor, diga conmigo: narcisismo. Y el narcisismo es la persona que solamente se ama a sí mismo. Y tenga mucho cuidado, porque en las familias siempre se levanta, no falta que se levante un narcisista. También se puede decir ególatra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos habla de los narcisistas. Y son personas que tienen un amor excesivo por ellos y un enfoque desproporcionado por ellos, al punto de que ellos tienen un grado de superioridad que jamás lo dicen. Son hasta buena gentes y amables y ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y es así, pero por dentro él siente que es más, cuando no es más. Aunque haga mejor algunas cosas que otros, no es más. Es lo mismo, tampoco menos, es igual. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, pueblo de Dios, ayúdame a leer, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos días, iglesia del Señor, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ahí están los narcisistas y ególatras. Ellos se aman ellos y ya. Y los demás, allá cada quien con su vida. Ay, pero si supiste que fulano está en el hospital. Oh, sí. Ah, bueno, estaremos orando. Estaremos orando. No ora ni por él. Bueno, por él sí, porque es narcisista.
No le interesa el otro. Y estamos hablando de edificar la familia. Y si hay alguien que tú debes apoyar, óigalo, es a tu hermano en la carne de sangre, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá. Si bien es cierto, aquí hay hombres y mujeres adultos que trabajan y ayudan a pagar la renta en su casa, pero eso no es el todo. Hay que amar más. Hay que ayudar a lavar los platos, hay que sacar la basura, hay que barrer, hay que limpiar, hay que enseñar a los niños. Ay, pastor, mi niño tiene 5 añitos, hay que dejarlo que disfrute la niñez. Déjelo que disfrute la niñez, pero deléguele tareas. Se lo digo porque lo vivimos. Nuestros hijos limpian los baños de la casa, los 2 baños los limpian ellos, lavados. Y el pequeño recoge los papeles sucios y cambia la bolsa y pone la nueva. Y al principio, uy, el rostro y el show. Bueno, aprenda. Así es la vida. No enseñes a tus hijos que ellos no pueden acostarse un día más tarde porque se trauman. No se van a traumar. Enséñalos. Buscar a Dios vale la pena. Por un día que se acuesten tarde, no se van a enfermar, no se van a desgastar, no se van a morir y sí pueden estar recibiendo algo que Dios tenía preparado para ellos. No les des todo fácil, porque los dañas. Delégales tareas, trabajos. No les des todo porque se enseñan ególatras o narcisistas. Amén, estamos viviendo tiempos peligrosos donde habrán hombres, y ahí hombres incluye también mujeres, amadores de sí mismos. Oiga, hermano, esto es más profundo de lo que usted se imagina. Alabado sea el Señor. ¿Alguien recibe más palabra conmigo? He aquí la descripción perfecta de la Santa Escritura de los narcisistas. Así se define un narcisista. Número 1, amador de sí mismo. Número 2, avaro. Solo se ama a él y solo piensa en plata. Dinero, plata. Pregúntale si es fiel a Dios y verás que no lo es. Porque al amarse a sí mismo, se ama más a él que al mismo Dios. Porque si amara más a Dios, le sería fiel a Dios. Pero como es narcisista, no se ama más a él que al mismo Dios. Y es avaro. Y número 3 es que vanaglorioso. O sea, lo que él hace está bien. Y lo que hacen los demás, ¿por qué me tocó a mí con esta gente? Dice el narcisista. Él es la estrella y los demás son los estrellados. Ella es la que hace todo súper bien y las demás ahí están aprendiendo. Bueno, están aprendiendo. Vanaglorioso. ¿Alguien recibe palabra de Dios? ¿Cómo se describe un narcisista? Número 4, soberbio. Pilas, si usted tiene una de estas, póngase pilas, querido y querida. Reciba la palabra de Dios. Soberbio. La soberbia debe ser controlada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Puede ser que tú ames a Dios, pero eres soberbio. Bueno, Dios transforma a los soberbios. Número 5, blasfemos. Y el blasfemo es el maldiciente, el que insulta a la mamá, el que insulta al hermano, el que insulta al otro, el que el culpable es el otro. La culpa es de fulano de tal. La culpa fue de mi papá que nos abandonó. La culpa fue de mi mamá que nos abandonó. La culpa fue de mi tío que me hizo un daño. La culpa fue de mi abuelo. La culpa fue de mi esposa que me abandonó. La culpa fue de... Y la culpa y la culpa y la culpa. Y hasta que no vengas a Cristo Jesús, el Dios de la misericordia, y le digas al Señor: aunque me han hecho tanto daño, reconozco que yo también tengo parte de la culpa y vengo a ti para que tú me ayudes, para que tú me liberes, para que tú me llenes y para que tú me hagas libre del narcisismo. Alabado sea el Señor. Y aquí hay una parte del narcisismo y hay que enseñarlo. Número 6, ¿qué dice? Fuerte, hermanos. Ayúdeme por favor. ¿Qué dice? Desobedientes. La desobediencia a los padres, eso es parte del carácter narcisista.
solo se ama a sí mismo. Y mire, además de eso son ingratos, son impíos. Impíos es que conocen la piedad, o sea, conocen la palabra, pero no la obedecen, sobre todo en la avaricia, en las finanzas. Que sea fiel a Dios. Impíos. Sigue diciendo sin afecto natural, es decir, no le afecta lo que le pase al resto, es Él. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El listado está fuerte, hermanos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Hijos, la desobediencia a los padres no trae bendición, trae maldición. Hijos, la desobediencia a los padres no trae prosperidad, trae ruina. Hijos, tu mamá te lo ha dicho muchas veces y tu papá, pero tú sigues desobedeciendo. Bueno, hoy Dios te habla con afecto, con cariño, por medio de tu pastor. No hay bendición, hay destrucción cuando desobedeces a tus padres. Al nombre del Señor sea la gloria. Al nombre del Señor sea la gloria. A quienes debes cuidar más es a tu familia. Hijos, a quien más debemos darle la mano es a esa mamá que, reitero, llega cansada, agotada de trabajar, como tú también llegas cansado y agotado, pero ella llega cansada y agotada a hacerte la comida y a barrer y a trapear y a limpiar y a preparar y pensando qué les hago de desayuno mañana. Y hace el desayuno en la mañana y el almuerzo para que la niña o el niño o el joven o el hijo no aguante hambre. Amar no es solamente trabajar y decir ahí está para ayudar a la renta. No, también es ayudar. También es ponerse el delantal. También es trapear. También es cortar la yarda. También es limpiar los platos. También es que si escucho se acabaron los huevos, hay que ir a la tienda a comprarlos. No se haga el relajado, levántese y diga, yo voy por ellos, mamá. Alguien que esté aburrido, alguien que reciba la palabra de Dios, que diga gloria al Señor. ¿No tiene unos testimonios así como de sanidad, pastor? Claro, cuando usted vive la palabra de Dios se presentan los testimonios de sanidad, se presentan las maravillas y los prodigios. Hermanos, no estamos juzgando a nadie, estamos diciéndoles que Jesucristo quiere edificar en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Quiere construir una nueva edificación, una nueva vida. Si tú te entregas a Cristo y comienzas a obedecerle, Dios va a hacer cosas grandes en ti. Quien te predica hoy fue desobediente a sus padres. Se puso buena la enseñanza. Usted, pastor, sí, Señor. Me volaba cuando todos se dormían y no había permiso. ¿Qué voy a ir con mis amigos a dar una vueltica? La vuelta era unos bailes, unos cigarrillos, unas muchachas bonitas y una noche de desorden. Es que voy a ir a hacer unas tareas de la escuela. Estoy hablándote de mis 11 años, de mis 12 años, de mis 13, 14, 15, 16, 17. Mis tareas con compañeros de la misma edad. ¿Y dónde era la rumba? En la casa de ellos. En aquella época era de moda un equipo de sonido, que eso sonaba y los vidrios hacían así. Preciso cuando el papá de ellos no estaba, aprovechábamos para hacer toda esa cantidad de maldades. Y claro, papá, yo ya está dormido, y me volaba. Hasta que se dieron cuenta que me volaba, entonces le pusieron candado arriba y abajo, y entonces luego me les volaba por la ventana. Y no había plata para ponerle rejas de hierro a la ventana. Y el problema y la situación. Pero quien te predica no conocía a Jesús, no le había entregado mi vida al Señor. Mis padres no eran cristianos, creían en Dios, pero no le habían entregado sus vidas. Por tanto tenía una vida completamente desordenada, ajena de las cosas de Dios.
Y mis padres en crisis, yo en crisis, mis hermanas en crisis, tratando de buscar y de buscar un oxígeno en el mundo, porque eso es lo que el mundo te ofrece, como un momento para descansar, como un momento para oxigenarte, para relajarte. Todo lo que el mundo te ofrece es eso, es un momento, pero cuando se acaba ese momento, cuando se acaba la sensación, cuando se acaba el efecto de lo que tomes o de lo que fumes o de lo que bebas o de lo que hagas, cuando se acaba el efecto, vuelve la soledad, vuelve la tristeza, vuelve el vacío, vuelve la ansiedad, vuelve la depresión, vuelve la soledad. Pero todo eso cambió el día que alguien vino a mi casa y me anunció que Jesucristo sí vive, y vive al punto de querer venir a vivir dentro de la vida y el corazón de una persona que le quiera creer. La destrucción termina y comienza una nueva edificación hecha por el mejor arquitecto y constructor del universo. Alguien que conozca su nombre. Alábelo con su boca, mi hermano, alábelo con sus labios, bendígalo con su ser. Él vive. Jesucristo me transformó la vida. Yo pensé que eran los bailes los que me llenaban. No. Pensé que era lo que fumaba. No. Nunca me llenó. Pensé que era lo que tomaba. Nunca me llenó. Pensé que era el baile. Nunca me llenó. Pensé que eran los amigos. Nunca me llenó. Pensé que era amanecer en la calle. Nunca me llenó. El único que me llenó a mí, y creo a muchos de los que estamos aquí, fue el Espíritu Santo de Dios. El día que vino a nuestra vida y se metió en lo más profundo de nuestro corazón. Desapareció la soledad. Alguien se siente acompañado con Jesucristo, entonces alábelo para testimonio. Se fue la tristeza. Alguien ha sido libre de la tristeza y llegó el gozo del Señor. Se fue, hermanos queridos, la pesadez se fue y Él nos dio una vida liviana. Llegó Cristo a nuestra vida y nos dio vida eterna. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hoy testifico, y quiero terminar diciéndoles esto. Hoy testifico que la familia Severiche Vera fue destruida por el diablo. Mis padres divorciados, mis hermanas y quien te predica envueltos en las adicciones, en el pecado y en el mundo. Vivíamos en la misma casa, pero destruidos. Pero un día llegó Jesucristo y en su misericordia, como buen constructor, comenzó a remover lo que no le servía. Yo no sufrí para dejar la adicción. Sufrí para creer que Él podía hacerme libre. Porque no eres tú el que deja la adicción. Es el poder de Dios el que te libera a ti. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No fue Dios el que le cambió las maldiciones a mi papá y la pelea a mi papá. Mi papá era grito y pelea y tire las puertas y grite a mi mamá y trate mal a mi mamá y trate mal a mi mamá. ¿Y quién dijo que los gritos cambian a la gente? Oiga, gritón, deje que el Espíritu Santo lo transforme en esta hora. De verdad se lo digo en el nombre del Señor. ¿Quién dijo que los gritos cambian a la gente? Pero alguien que venga y se le arrodille al Todopoderoso y le diga: Señor, yo no puedo, mi vida ha venido destruyéndose, pero si tú vienes y edificas en mí, tú podrás hacerlo. Y después de ver a un hombre gritar por casi toda la vida, lo vi transformado y hablar con el amor de Dios. No predico que solamente el Señor cambia. Mis ojos lo han visto y soy testigo de su poder. 3 reglas para que nuestras vidas sean edificadas.
En Efesios 5:25, a los esposos Dios solo les pide una cosa: que amen a sus esposas como Jesús ama a la iglesia. ¿Hay algún varón aquí que desee amar? ¿Hay algún esposo que desee amar a su esposa? Pero no a tu forma, sino como Cristo ama a la iglesia. Número 2, a las esposas el Señor les dice en Efesios 5:33, si lo puedes poner, les dice que respeten a sus esposos. Porque las mujeres aman. A las mujeres no hay que presionarlas para que amen. Ellas son fáciles a la hora de enamorar, de amar. No son difíciles. Las mujeres saben amar, es lo que trato de decir. Pero a muchas les cuesta respetar. Y a Dios le dice a las mujeres que respeten. No grite, no alce la voz. Aunque tengas la razón, no grites. Pero es que tengo la razón. ¿Pero para qué gritas? ¿Crees que gritando tienes más autoridad? No. Respeta. Y a los hijos, Efesios capítulo 6 versículo 1, 3 reglas básicas. Esposos, amemos como Cristo ama a la iglesia. Esposas, respetemos. Y hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Solo con estas 3 cosas, ¿cree usted que nuestras familias podrían mejorar? Alguien que le crea a Dios, ¿cree usted que nuestras familias podrían mejorar? Si sus hijos empezaran a obedecer, ¿cuántos problemas menos habrían en su casa? Si su esposa lo respetara, ¿cuántos problemas habrían menos en su casa? Y si usted amara como Jesús ama a la iglesia, querido varón, ¿cuántos problemas habrían menos en su casa? Se acabaría ese machismo tan horrible y esa forma intemperante. Aleluya. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Si no te ha ido bien, es porque no estás honrando a tu mamá. Y para que seas de larga vida, colóquese de pie, por favor. Pero hoy puedes empezar una nueva ruta, un nuevo camino. Desde hoy puedes empezar a irte bien. Y puedes empezar a ser de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos como en disciplina. No deje que ellos hagan todo, no. Póngales la disciplina del Señor, la amonestación, precisamente porque los amas. Aunque estamos en un tiempo de destrucción, aunque estamos en una temporada de destrucción de las familias, todavía hay muchas familias en la tierra que podemos dar testimonio que por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios y por el puro favor de Dios, hoy todavía hay familias felices. Todavía hay matrimonios que se aman. Todavía hay padres que disfrutan a sus hijos. Todavía vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Todavía yo siento en mi espíritu invitar a alguien que hoy se quiera parar en la brecha. Alguien que se quiera parar en una línea y decir: el enemigo quiere destruir mi familia, pero yo quiero que Dios construya mi familia y cumpla el propósito que tiene conmigo. Si hay uno en esta tarde, yo lo invito en el nombre de Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús te invito para que tú puedas levantar tu mano en esta hora al Señor Todopoderoso, al Rey de Reyes. Invito a un padre de familia, invito a una madre de familia, invito a un hijo y a una hija que no quieran ser los mismos que han sido hasta hoy, sino que desde hoy en adelante quieran decirle al Señor: Señor, quiero
Que tú me ayudes a edificar esta familia en tu palabra y en tu voluntad. Alguien que quiera ser edificado por el Señor y que quiera orar por su familia, yo invito a una madre, invito a un padre para que traiga a su hija, para que traiga a su hijo. Invito a un esposo para que invite a su esposa con amor y no a la fuerza. Invito a una mamá que invite a su hijo, a su hija aquí adelante, y para que juntos podamos orar al Señor y decirle al Señor: Señor, si tan solo obedeciéramos tu palabra, tendríamos familias bendecidas, tendríamos familias prosperadas, tendríamos familias llenas de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, hoy Dios está aquí. Querido Padre, Dios está aquí. Padres y madres de niños milagros, ama a tu hijo, por favor, ama a tu hija. No lo sueltes, pero disciplínalo. Enséñale el valor de las cosas. Enséñalo a amar a Dios. Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale los milagros que Dios hizo contigo. Descríbeselos y que a Él le quede en su cabeza y a ella que es un verdadero milagro del Señor. Yo les voy a pedir que oremos los unos por los otros. Esposa, por favor, acérquese a su esposo. Hijos, acérquense a sus padres. Levanten sus voces al Señor. Y yo quisiera que le dijéramos al Señor: Señor, edifica nuestras vidas y nuestras familias. Señor, perdónanos, porque a veces a los que más debemos amar es a los que menos les expresamos nuestro amor. Perdónanos porque la persona que más trabaja por nosotros es a veces a la que menos le reconocemos su trabajo. Perdónanos porque a veces somos más amables y más amorosos con los de la iglesia o los de la calle que con la persona que lucha por nosotros. Ojalá un hijo pueda decirle: Señor, perdóname porque a mi madre tiene sus piernas llenas de venas varices, de inflamaciones y de dolor de rodillas, porque se la ha pasado trabajando y lavando ropa y cocinando y limpiando para que yo pueda estar bien, y tal vez a veces no valoro eso. Señor, ayúdame a valorar el trabajo de mi papá, ayúdame a valorar el trabajo de mi mamá, pero también ayúdame a perdonar a ese papá que se fue. Ayúdame a perdonar a esa mamá que se fue y abandonó. Ayúdame, Señor, porque no quieres odio ni resentimiento en mi corazón, sino que tienes un propósito conmigo. Señor, te doy gracias por la vida de este hombre y por todos los hombres que están aquí en esta tarde. Señor, esto te lo dice tu servidor personalmente. Yo no quiero que llegue el día de la muerte de mi mamá y que ya sea demasiado tarde, que ella esté metida en un cajón y que yo no le haya dicho gracias, y que yo no le haya dicho perdóname, y que yo no le haya dicho quiero ser un mejor hijo. No quiero que llegue el día de la muerte de mi ser querido para llegar a ese ataúd, a llorar y a llorar y a llorar cuando ya es demasiado tarde. Quisiera ahora en vida, Señor, poder abrazar a las personas que tú me regalaste, poder abrazar esta familia y decirles que aunque hemos cometido muchos errores,
tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor